Milagros eucarísticos. Fiesta solemne del cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi. En todas las partes del mundo donde se celebra la Santa Misa y en todas las épocas, Jesús sacramentado se ha manifestado de muchas formas extraordinarias y lo ha hecho ante los ojos admirados de creyentes y de no creyentes, de sacrílegos, de hombres de fe y hombres sin fe, para el bien de todas las almas. Mediante los milagros eucarísticos, que ponen de manifiesto cuál es el inmenso valor de la Eucaristía. Es por esta razón que nuestro Señor Jesús, mediante los denominados milagros eucarísticos, se manifiesta en el mundo para mostrarnos el valor de la Sagrada Eucaristía. En ella se encarna y toma cuerpo Jesucristo nuestro Señor, cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Y de esos milagros eucarísticos podemos concluir que Dios no permite a sus ministros la misma duda sobre el misterio central de nuestra fe. Dios está siempre presente en el Santísimo Sacramento y solo para ser adorado y para la vida y la salud de las almas. Dios está en el Santísimo Sacramento donde quiera que éste se encuentre, sin poder dejar de estar presente. Se manifiesta en el Santísimo Sacramento a la vez indefenso y con todo su poder. Toda la creación se rinde ante su Creador y su Redentor. Dios se deja martirizar en el Santísimo Sacramento con la mansedumbre y la bondad que le son propias para la conversión de sacrílegos y de profanadores. Dios muestra su rostro y naturaleza en el Santísimo Sacramento. Dios se manifiesta en el Santísimo Sacramento a todos los hombres de todo el mundo y de todas las épocas. Y a continuación veremos algunos de estos milagros donde Jesús se ha manifestado en algunos lugares específicos del mundo. El milagro eucarístico del anciano. En el siglo VIII, un monje de la Orden de San Basilio en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una santa misa, mientras decía las palabras de la consagración, vino la duda y vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Lanciano en Italia. Fue sometido a los análisis científicos del doctor Odoardo Linoli, jefe de servicio de los hospitales reunidos de Arezzo y profesor de anatomía e historia patológica y de química y microscopia clínica, y el doctor Ruger Bertelli, profesor emérito de anatomía humana en la Universidad de Siena. Los resultados de su informe con fecha de 4 de marzo de 1971 son los siguientes. La carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne pertenece al tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo,
ave y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la Sábana Santa de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: cloretos, fósforos, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y la sangre, dejados en el estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece un fenómeno extraordinario. Los científicos dijeron a los monjes: es el Verbo hecho carne. Otro hecho milagroso del cuerpo y la sangre de Cristo es el corporal de Bolsena. Jesús había pedido a la beata Juliana de Cornillón en 1258 la introducción de la fiesta del Corpus Christi en el calendario litúrgico de la Iglesia. El sacerdote Pedro de Praga, de Bohemia, celebró una misa en la cripta de Santa Cristina en Bolsena, y entonces ocurrió el milagro. De la hostia consagrada cayeron gotas de sangre sobre el corporal. El Papa Urbano IV en 1262 y 1264 residía en Orvieto y ordenó al obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsena a Orvieto. El Papa emitió la bula Transiturus de Mundo el 11 de agosto de 1264, donde prescribió que el jueves después de la octava de Pentecostés se celebrara la fiesta en honor del cuerpo del Señor. Santo Tomás de Aquino fue encargado por el Papa de componer el oficio de la celebración. En 1290 fue construida la Catedral de Orvieto, llamada Lirio de las Catedrales. Actualmente este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Otro acontecimiento, llamado el milagro de Casia, ocurrió en un pueblo de Italia, Casia, en 1330. Un sacerdote había perdido su respeto por la Sagrada Eucaristía y ejercía su ministerio sin gusto y lo hacía por rutina. Le llamaron para que llevara la comunión a un enfermo. En esa época esto se hacía solamente y tocando la campanilla por el camino. El sacerdote, lejos de hacerlo así, colocó además la hostia consagrada dentro del breviario para transportarla sin el menor respeto ni delicadeza. Cuando llegó a la casa del enfermo, al abrir el libro de oraciones, se encontró con 2 manchas de sangre, una en cada página, entre las que había depositado la sagrada forma. Una de las páginas se conserva en Perugia, con un perfil del rostro de Cristo que se formó después en la mancha, y la otra con la hostia adherida en el monasterio agustino de Casia, donde se venera. Detalles de la procesión de Corpus Christi. Número 4. Otro acontecimiento y milagro de Simbaya. En Simbaya, España, se documenta otro milagro ocurrido en 1370, por el cual, dudando también un sacerdote sobre la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, sus dudas se despojaron al ver convertirse la forma consagrada en un trozo de carne que chorreaba sangre. Esta sangre manchó el corporal, el cual se conserva y venera todavía hoy con el nombre de Santísimo Misterio Dudado, cada 12 de septiembre con motivo del aniversario del milagro.
y el milagro eucarístico que presenció el Papa Francisco. Uno de los milagros eucarísticos más recientes tiene como protagonista al Papa en 1996. El Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una iglesia de la capital bonaerense. Alguien había abandonado una hostia consagrada, dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera, pero pocos días después la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua, conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que las muestras de tejido parecían estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo haría en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo: el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Mi argumento es que el corazón está vivo, ya que las células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo vivo. Él requiere de un organismo vivo para mantenerlo. Por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo cuando se tomó la muestra. Lo que es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido, lo que indica además que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Los científicos que hicieron el estudio no sabían que era de una hostia consagrada. Se lo dijeron luego de los análisis y quedaron asombrados. Mostraron que la hostia se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón de una persona aproximadamente de 30 años, cuya sangre era del grupo AB y que había sufrido mucho al morir, con seguridad maltratado y golpeado. Concluyeron que las características de la sangre del milagro de Buenos Aires resultaban coincidentes con las de la sangre de la sábana santa de Turín, del santo sudario de Oviedo y de la también hostia sangrante del milagro eucarístico del Anciano Italia. Además, coinciden en afirmar que las muestras corresponden a la misma persona que nació y vivió en Medio Oriente, que la carne es actualmente un tejido que está vivo a pesar de los años. Estos y muchos más ejemplos de cómo nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en la sagrada hostia consagrada para poner de manifiesto el inmenso valor de la Sagrada Eucaristía. Oremos y pidamos a Dios la gracia de creer. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Pedir perdón por nosotros y por los demás, porque todos estos milagros sucedieron en su mayoría de sacerdotes que dudaban de la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, según el Catecismo, está en la Sagrada
hostia consagrada, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, tal como está en el cielo. Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento. Vayamos y visitemos a Jesús en la Eucaristía, en esos sagrarios donde se encuentra prisionero, esperándonos a que le consolemos, a que lo acompañemos y que le pidamos sus bendiciones. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y sé nuestro Rey. Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.